El mundo observa a Ucrania conteniendo la respiración, un conflicto que emana peligro. En su esencia, yace una pregunta escalofriante. ¿Qué pasaría si Putin usara armas nucleares? Solo pensarlo nos pone la piel de gallina. Hay demasiado en juego. Las posibles consecuencias de un ataque nuclear son asombrosas. No solo estamos hablando de la devastación inmediata, aunque eso ya es lo suficientemente aterrador. Un ataque nuclear en suelo ucraniano no estaría contenido por las fronteras. Enviaría ondas de choque por todo el mundo, con repercusiones que podrían durar generaciones. El uso de armas nucleares sería un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Haría añicos la frágil paz que hemos construido desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El mundo nunca volvería a ser el mismo. La amenaza es real. El futuro de la humanidad bien podría depender de ello. La detonación de un arma nuclear en Ucrania no sería un evento localizado. Desataría una cascada de consecuencias devastadoras que se extenderían por todo el mundo. Una de las consecuencias más inmediatas y aterradoras de un ataque nuclear sería la lluvia radiactiva. Transportadas por las corrientes de viento, las partículas radiactivas se extenderían por todas partes, contaminando el medio ambiente y representando una grave amenaza para la salud humana durante décadas. Más allá de la devastación inmediata y los riesgos para la salud a largo plazo, un ataque nuclear también desencadenaría una crisis económica mundial. La interconexión de nuestro mundo globalizado significa que las consecuencias económicas de tal evento serían rápidas y despiadadas. Para el pueblo de Ucrania, que ya está lidiando con los horrores de la guerra, un ataque nuclear sería una tragedia inimaginable. Las consecuencias inmediatas serían apocalípticas. Las ciudades quedarían reducidas a escombros, los paisajes quedarían marcados hasta quedar irreconocibles. El número de víctimas sería asombroso. Cientos de miles, quizás millones, de vidas inocentes se extinguirían en un instante. Aquellos que sobrevivieran a la explosión inicial se enfrentarían a unas secuelas horribles: enfermedad por radiación, quemaduras, lesiones y una lucha desesperada por sobrevivir. La infraestructura de Ucrania quedaría paralizada. Hospitales, escuelas, carreteras, puentes, todo quedaría destruido o gravemente dañado. El uso de armas nucleares por parte de Rusia en Ucrania tendría consecuencias rápidas y graves por parte de la comunidad internacional, particularmente de las naciones occidentales. Un coro de condena estallaría de los líderes mundiales, acompañado de demandas de acción inmediata. La OTAN estaría obligada a responder, aunque la naturaleza exacta de esa respuesta dependería de un conjunto complejo de factores. Las sanciones económicas contra Rusia serían rápidas y devastadoras. Es probable que Occidente tome medidas para aislar a Rusia del sistema financiero mundial, cortando el comercio y el acceso a los mercados internacionales. Occidente también proporcionaría ayuda humanitaria a Ucrania a gran escala. Sección 5. Ecos históricos. Aprendiendo del borde de la aniquilación. El espectro de la guerra nuclear ha perseguido a la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki sirven como recordatorios crudos y escalofriantes del poder devastador de estas armas. El mundo contuvo la respiración durante la crisis de los misiles en Cuba, observando con horror cómo Estados Unidos y la Unión Soviética se tambaleaban al borde de la guerra nuclear. Estos eventos históricos subrayan la fragilidad de la paz y las terribles consecuencias de la escalada nuclear. Nos recuerdan que incluso los riesgos calculados con más cuidado pueden salirse de control. Las lecciones de la historia son claras. Las armas nucleares no son una herramienta de la política exterior. Son una amenaza para nuestra propia existencia. Sección 6. La niebla de la guerra. Predecir lo impredecible. Si bien los expertos pueden modelar escenarios potenciales y evaluar las posibles consecuencias de un ataque nuclear, la verdad es que la niebla de la guerra es impredecible. Una incógnita crítica es cómo reaccionaría el propio pueblo de Rusia al uso de armas nucleares. ¿Apoyarían las acciones de Putin? ¿O una escalada tan drástica desencadenaría un amplio descontento y disturbios dentro de la propia Rusia? Las reacciones de otros estados con armas nucleares, como India, Pakistán y Corea del Norte, también son imposibles de predecir con certeza.
Sección 7. Más allá del Rubicón. El punto sin retorno. El uso de armas nucleares sería un punto sin retorno para la humanidad. Rompería el tabú que ha mantenido a estas armas bajo control durante décadas, haciendo más probable que otros estados recurran a su uso en el futuro. El mundo sería un lugar mucho más peligroso, envuelto en un perpetuo estado de miedo y desconfianza. La amenaza de la aniquilación nuclear pendería sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles. Las consecuencias medioambientales de una guerra nuclear podrían ser catastróficas, pudiendo desencadenar un invierno nuclear. Sección 8. El precio de la agresión. Hacer responsable a Putin. Si Vladimir Putin tomara la desastrosa decisión de usar armas nucleares en Ucrania, él y su régimen deben rendir cuentas por este acto de agresión. La comunidad internacional debe responder con resolución y unidad inquebrantables. La Corte Penal Internacional debería investigar a Putin y a su círculo íntimo por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Un ataque nuclear sería el crimen definitivo, exigiendo la más enérgica condena y castigo posibles. Se deben imponer sanciones específicas a Putin, a su círculo íntimo y a sectores clave de la economía rusa. El objetivo debería ser aislar al régimen financiera y diplomáticamente. Sección 9. Una esperanza frágil. El camino hacia la desescalada. A pesar de la gravedad de la situación, no podemos permitirnos abandonar la esperanza. El camino hacia la desescalada puede ser estrecho y estar plagado de obstáculos, pero es el único curso de acción responsable. La diplomacia, el diálogo y el compromiso de encontrar una solución pacífica son primordiales. Los líderes mundiales deben entablar discusiones directas y francas con Putin, enfatizando las consecuencias catastróficas de una guerra nuclear. Deben dejar claro que el uso de armas nucleares es inaceptable y que tendrá graves repercusiones. La diplomacia secreta, que involucre a intermediarios de confianza que puedan comunicarse con todas las partes, también podría desempeñar un papel vital en la desescalada de la situación. Sección 10. La urgencia de la diplomacia. Evitando un desastre global. El mundo está al borde del precipicio. La crisis en Ucrania nos ha puesto cara a cara con la aterradora posibilidad de una guerra nuclear. No hay nada más importante. Se acabó el tiempo de la complacencia. Es hora de actuar. La diplomacia no es una opción, es un imperativo. Debemos agotar todas las vías, explorar todas las posibilidades, para evitar una catástrofe que tendría consecuencias inimaginables para toda la humanidad. Necesitamos cabezas frías, manos firmes y un compromiso inquebrantable con la paz. Necesitamos líderes que comprendan la gravedad de la situación y que estén dispuestos a dejar de lado los intereses a corto plazo por el bien de nuestro futuro colectivo. Sección 11. Salvaguardando a la humanidad. Una responsabilidad colectiva. La amenaza de una guerra nuclear es una responsabilidad compartida. No es solo responsabilidad de los líderes mundiales o de los diplomáticos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Todos debemos poner de nuestra parte para concienciar, exigir responsabilidades y promover una cultura de paz. Debemos educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre los horrores de la guerra nuclear y las devastadoras consecuencias de las armas nucleares. Debemos apoyar a las organizaciones que trabajan para prevenir la proliferación nuclear y promover el desarme. Debemos responsabilizar a nuestros líderes por sus acciones y exigirles que den prioridad a la diplomacia y a la desescalada sobre las soluciones militares. Debemos dejar claro que el uso de armas nucleares nunca es aceptable.